Es el Día Mundial de la Juventud y en este día hemos conocido un dato que nos dice que en Aragón el 14% de los jóvenes, tan solo el 14% de los jóvenes están emancipados. Detrás de esta cifra, María, encontramos las condiciones del mercado laboral que no les permiten, dicen, hacer frente a un alquiler o a una hipoteca. A los jóvenes, Blanca, no les da el sueldo para emanciparse y es que según los últimos datos del Observatorio de Emancipación, solo el 14% de los jóvenes aragoneses entre 16 y 29 años vive solo. A priori, la causa no es un difícil acceso al mercado laboral, ya que el 47% tiene trabajo. Pero ¿y cómo es este trabajo? Pues las cifras nos dicen que el 30% son contratos de carácter temporal y que además son a media jornada. Si a estos dos factores le sumamos el alto precio del alquiler, donde de media rondan en torno a 800 euros, hace que los jóvenes destinen el 80% de su sueldo solo a la vivienda. Esto hace que muchos opten por compartir piso con amigos o con pareja. Y además de estos datos también podemos ver que una brecha de género, y es que las mujeres, aunque nos emancipamos antes, compartimos más pisos si lo comparamos con los hombres. Los hombres, el 27% puede vivir solo, mientras que las mujeres jóvenes únicamente es un 13%. El perfil del joven aragonés que consigue emanciparse tiene 29 años, un contrato indefinido, estudios superiores y además un sueldo por encima de la media. Yo me voy a ir a estudiar a Madrid, entonces el alquiler está muy caro. No descansas, tienes que trabajar de lunes a domingo y muchas veces no llegas. Estoy compartiendo piso y vamos, yo vivo en verdad también en Cádiz con mi familia y eso, pero claro, cuando estoy aquí pues estoy compartiendo un piso con dos más. He estado hasta ahora viviendo en el extranjero, estaba compartiendo piso, pero ahora que vuelvo a estudiar pues me toca volver a casa otra vez. Compartir pisos es para muchos la única solución, y es que si no, Nerea, las cifras no salen. Las cuentas no salen, Blanca. La realidad es que estábamos viendo la emancipación de los jóvenes. Ellos querrían irse, pero no pueden hacerlo. Un 14,1% de los jóvenes entre 16 y 29 años en el segundo semestre de 2021 se emancipó. Solo un 14,1%, mientras que en España fue un 15,6% de los jóvenes. Es decir, en Aragón estamos por debajo de esa media nacional. Y vamos a ver, muy importante, porque está la opción de alquiler o la opción de compra, pero ninguna es válida, ya que del salario tendrían que destinar al alquiler un 61,6% o en el caso de la compra un 39%. Así que las cifras no les salen a los jóvenes a la hora de emanciparse. Gracias, Nerea. ¿Cuáles son las dificultades que encuentran? Hemos visto que ese poder adquisitivo, esas cuentas no les salen, pero vamos a ver qué más hay detrás. Se lo vamos a preguntar a Adrián Jimeno, director del Instituto Aragonés de la Juventud. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Es cada vez más difícil emanciparse? En lugar de avanzar hacia mejores condiciones para los jóvenes, ¿estamos retrocediendo? Pues, por desgracia, con la pandemia hemos dado un paso atrás. Veníamos de unos momentos en el que poco a poco, de manera muy lenta pero progresiva, parece que iba mejorando la situación, pero la pandemia Aragón nos ha hecho especial daño en cuanto a la emancipación juvenil. Las cifras que hemos conocido de ese escaso 14%, pues son unas cifras que para el Instituto Aragonés de la Juventud, para el Gobierno de Aragón en general, son bajas y que vamos a tener que estudiar con profundidad, porque tenemos que intentar llegar a ese mínimo del 20%, como dijimos hace poco tiempo. Vemos que aquí las cifras también nos muestran diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres lo tienen más complicado, las mujeres jóvenes. Sí, la brecha de género impregna sobre todos los ámbitos de la vida, y en el ámbito de la emancipación ocurre lo mismo, y viene, entre otras cuestiones, derivadas de las diferencias salariales o la tipología de puestos de trabajo que están ocupando en cada momento. Si bien es cierto que el informe nos dice que no hay una correlación directa, en este caso en Aragón, sobre el tema del empleo con las tasas de emancipación, pero el problema, o el reto, mejor dicho, que tenemos que ver es cuál es la causa en Aragón que está haciendo que la cifra sea la que es. Por eso nosotros queremos, además de profundizar en el estudio, junto con el Consejo de la Juventud de España, hacer un estudio mucho más profundo para ver cuál es la raíz de esta casuística.
Hay que tener en cuenta que estas cifras que estamos conociendo corresponden al último semestre de 2021, momento previo a que se aprobase, a que entrase en vigor la reforma laboral, porque una de las cuestiones que se está analizando y que podría estar detrás de estas cifras es no tanto el acceso al mercado laboral, como bien nos decía, sino esa temporalidad que sufrían los jóvenes de manera muy acusada. ¿Esperan que eso pueda arrojar mejores cifras a partir de ahora en los próximos balances, los próximos recuentos? Sí, en efecto, nuestra previsión es que en el estudio que salga del primer semestre del año 2022, que el efecto de la reforma laboral ya se podrá ver en los datos, Aragón y en el resto de España, los datos mejoren. Porque es verdad que la incertidumbre de saber si vas a tener un puesto de trabajo o no, eso tiene un efecto directo a la hora de decidir dar el paso de la emancipación o no. Por lo tanto, creemos que en los próximos datos, en las próximas estadísticas, ya se verá reflejado el efecto inicial de la reforma laboral, aunque lo veremos sobre todo en el segundo semestre del año 2022, donde con un año completo, un año natural del efecto de la reforma, los datos serán mucho más claros. Y además de las medidas que desde el próximo lunes van a empezar a entrar en vigor o a tomarse en Aragón. Pues Adrián Jimeno, director del Instituto Aragonés de la Juventud, gracias por habernos atendido. A vosotras, un placer. Se acusa en muchas ocasiones a los jóvenes de estar acomodados, de no querer salir de casa de papá y de mamá, algo que vemos que es injusto según estas cifras, porque no es que no quieran, es que no pueden, Laura. Es que destinar el 60 y tantos % del salario a pagar un alquiler, yo creo que rebasa cualquier tipo de expectativa, porque ¿qué queda entonces para vivir? Ni un 40% para todo el resto de pago de facturas, para hacer algo de ocio, comprar alimentación, en fin, gastos básicos, ¿no? Yo creo que son cifras que están fuera de toda posibilidad. Eso sí, yo también querría destacar que es que Aragón estamos los terceros por la cola en emancipación, que a mí me parece también un dato preocupante, porque es verdad que en el otro lado de la balanza estamos mejor en niveles de empleo juvenil que otras comunidades autónomas. Entonces, yo creo que haría bien el Instituto Aragonés de la Juventud en analizar cuál es la causa profunda de esto, si los jóvenes aragoneses tenemos un mejor acceso al empleo y, sin embargo, somos de los que menos nos emancipamos. Algo está fallando y a mí me gustaría tener la explicación, pero no creo que la vayamos a tener a corto plazo. Y, desde luego, también ese 60% para el alquiler, pero ese 40% para intentar comprar una vivienda. También volvemos a lo mismo, más o menos la estadística dice que destinar más de un 30% al pago fijo de la vivienda ya es comprometer la viabilidad del endeudamiento de la unidad familiar. Entonces, estamos todavía lejos. Carmen. A mí me ponen muy nerviosa estos discursos que hay que intentan enfrentar generaciones y decir que la nuestra o la de nuestros padres fue mucho mejor y mucho más sacrificada y que los jóvenes de ahora son todos unos desarrapados que no hacen más que viajar por Europa y consumir plataformas y salir, mientras que nosotros vivíamos en una cueva, poco menos, porque me parece tremendamente injusto, porque no hay más que conocer a gente de entre 20 y 40 años que se están peleando la vida después de sufrir una crisis económica del 2008 en la que pillaron en medio, más esta otra crisis del COVID, más la guerra de Ucrania, más veremos lo que pasa ahora, que es el mundo. Yo creo que el mundo ha cambiado para nosotros a partir del 2008, ¿no? Ya estamos en una realidad nueva y a los que les ha pillado de lleno son a los jóvenes, y son ellos los que tienen que tener 35 años y seguir compartiendo piso con 3 o 4 personas más, ¿no? Luego nos quejaremos que los índices de natalidad en este país son muy bajos, pero ¿cómo no van a ser muy bajos? ¿Cómo vas a poner a tenerte un hijo con esta situación, ¿no? Aparte de ya si tengas pareja o no. Pero es que los datos son tan surrealistas sobre la posibilidad, ya no del alquiler, que son carísimos, sino del acceso a una hipoteca, no a comprarlo, sino a que y a tener la entrada para poder pedir la hipoteca, ¿no? Que está demostrado, lo decía el Instituto de Juventud de España, que o bien tienes ayuda familiar que te respaldan para la entrada o bien acabas de heredar. Si no, es imposible, porque te supondrían 376 años de cuota de una plataforma cualquiera de la que vemos nosotros. Si te ahorras los 376 años, puedes pagar la entrada del piso, o ahorras 86 viajes al extranjero o 12.000 kilos de aguacates, que están muy de moda. Con 12.000 kilos de aguacates, con el precio medio, puedes empezar a dar la entrada a una hipoteca
que te la tengan que dar o no, porque tendrás que tener contrato fijo y a partir de ahí a ver cómo pagas el resto de los 200.000 o de los 250.000 euros, ¿no? Yo creo que el problema de la vivienda es crucial, como estaba diciendo ahora Laura, y que hacen falta sobre todo viviendas de protección oficial, que en los 80 se construían en este país, pero que después del boom inmobiliario han desaparecido por completo. Y eso que en Aragón parece que ahora empezamos a mover y en Zaragoza se van a empezar a construir las primeras viviendas. Sí, es que solo quería decir una cosa, escuchando a Laura, estaba pensando lo mismo que tú, Carmen, que sí, me lo has chafado por completo, entonces lo tengo que rehacer. No, que las percepciones en una sociedad se plantean a partir de ciertos relatos y la mayoría de ellos interesados, y uno es el de los ninis, ¿no? Hemos llegado todos al consenso de que las nuevas generaciones no trabajan, no quieren hacer nada, lo cual es mentira. Lo que pasa es que en nuestra época aspirábamos a un contrato fijo, a trabajar en la misma empresa toda la vida, porque así era el mercado laboral. Ahora las nuevas generaciones no aspiran a eso porque nunca lo vivieron y aspiran a ir empalmando trabajos tras trabajos. No aspiran a veces, Juan, ni siquiera a poder trabajar en su país, porque vemos como muchos tienen que mirar al extranjero y no es una realidad que se haya corregido en los últimos años. Efectivamente, entonces se transmite esa falsa idea o esa falsa percepción de que la precariedad es consecuencia de la vagancia o de la molicie o de no adaptarse al mercado laboral, lo cual es completamente falso. Y el otro tema, después de la crisis de 2008, la facilidad de acceso a una hipoteca, eso ha desaparecido para siempre, igual que otras cosas han llegado para quedarse, otras cosas se fueron y no volverán, y una de ellas la imposibilidad que van a tener muchos de acceder a una hipoteca porque las condiciones que les exige el banco son prácticamente inasumibles para la mayoría no solo de gente joven, sino de buena parte de la ciudadanía española. Sí, que hablando de la gente que ha emigrado en este país los últimos años, a partir sobre todo del 2010, lo que tú estabas diciendo, Blanca, de los 2,5 millones de españoles que emigraron, el 63% eran jóvenes entre 19 y 30 años. O sea, hemos exportado talento, hemos derrochado talento hacia el extranjero, porque aquí no lo podían encontrar, porque no había contratos postdoctorales, por ejemplo, cosa que se está intentando solucionar ahora, porque los jóvenes cualificados han ido a trabajar a universidades de Europa. Hemos perdido médicos, hemos perdido enfermeros y enfermeras, y toda esa riqueza que se ha ido, ¿no? Todo ese talento que se ha ido, ha sido porque aquí no ha habido oportunidades, ¿no? Parece que está empezando a retornar, pero todavía las condiciones cuestan mucho. También la tasa de sobrecualificación, que es otra de las partes de este informe que presentaba el Consejo ayer. Es evidente que no somos vagos, digo somos porque estoy ahí en esa franja, ¿no? En la franja del informe. Carmen, no somos vagos, pero no hemos estudiado menos, no somos ninis, no. Uno de los datos que también nos debería preocupar es que muchos de los jóvenes que trabajan están sobrecualificados para su puesto. O sea que estos discursos de que no nos lo gastamos en cañas, en irnos de vacaciones y tal y cual, yo creo que habría que poner los pies en el suelo y con los datos realmente que están manejando los organismos que se dedican a ello, analizar la situación. Si los datos son tozudos, estamos hablando de jóvenes con trabajos parciales, que además están sobrecualificados con esos trabajos y con salarios que ya me gustaría a mí ver qué pasa con los salarios, ¿no? Entonces yo creo que hacemos bien en mirar las cifras, pero las que son, no en reflexiones aquí generales de lo que a mí me parece que pasa por la calle porque veo las terrazas llenas.